El belenismo o construcción de belenes, también llamados nacimientos, pesebres o portales, hace referencia a los diversos tipos y modelos de representación plástica del nacimiento de Jesucristo. La primera celebración navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo fue en la Nochebuena de 1223, realizado por San Francisco de Asís en una cueva próxima a la ermita de Grecio, Italia. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas y miniaturas de objetos cotidianos, como hacemos actualmente, y con personas, aunque para la ocasión San Francisco sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna, acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento, mediante un pesebre, sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y en los evangelios apócrifos. Así como en la lectura de Isaías, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Estos animales ya aparecen en el pesebre del siglo IV, descubierto en las catacumbas de la Basílica de San Sebastián de Roma en el año 1877. San Francisco cantó el Evangelio y realizó la predicación sobre el nacimiento de Cristo, Hijo de Dios, en circunstancias tan humildes como las que en aquel momento se reproducían. Es decir, una fría noche invernal, dentro de una cueva, resguardado en el lugar donde comían los animales que junto al niño lo calentaban con su aliento, causando una enorme emoción entre los asistentes, de tal forma que el señor del lugar, Juan de Grecio, aseguró que vio un hermoso niño dormido en el pesebre, que el padre Francisco cogió en sus brazos y lo hizo dormir. Se supone que tras esta primera ocasión, en la que más que un Belén puede asimilarse a un drama litúrgico, se fue popularizando la instalación de belenes en las iglesias durante la Navidad, con figuras de terracota, cera o madera, en vez de seres vivos. Antes de esta celebración, existen muchos antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en catacumbas romanas como en iglesias y otros lugares relacionados al culto religioso cristiano. Los antropólogos e historiadores relacionan directamente las figuras del Belén con diferentes objetos de culto de formas antropomórficas y animales, desde las Venus prehistóricas hasta las pequeñas esculturas griegas llamadas tánagras, pero muy especialmente por el culto romano a los dioses del hogar, lares, que se realizaba también mediante pequeñas esculturas con forma humana y que se custodiaban en el larario. A partir del siglo XIV, fundamentalmente a través de los frailes franciscanos, cuya regla consiste en estricta pobreza, humildad, sencillez y cercanía al pueblo, frente a órdenes más ricas, aristocráticas y cercanas al poder político, se avenía muy bien con el humilde nacimiento del Mesías, por lo que usaron su representación como elemento de predicación, considerándose por tanto el pesebre un invento franciscano, cultivado especialmente por estos y por las restantes órdenes franciscanas, como las clarisas y los capuchinos. El montaje de los belenes por Navidad se consolidó con tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa, al principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. Sucedió de esta forma en España, ya que cuando a mediados del siglo XVIII el rey Carlos VII de Nápoles pasó a ser rey de España, promovió, junto a su esposa María Amalia de Sajonia, la difusión de los nacimientos entre la aristocracia española, llegando posteriormente a la práctica popular en toda España y en América. En el siglo XVIII en América, tras la disolución por decreto papal de la orden de los jesuitas, los franciscanos ocuparon su lugar y usaron los belenes como método de evangelización. Ahí son habitualmente anacrónicos, ya que incluyen animales y plantas americanas que en Palestina no se conocían en tiempos de Jesús, como lo son guajolotes, magueyes,
y nopales, pero que recuerdan el carácter rural de la escena. Esta peculiaridad se debe también a que en la parte latinoamericana, situada en el hemisferio sur del planeta, en Navidad no se celebra el solsticio de invierno, sino el de verano, por lo que el clima y los productos agrícolas sudamericanos son muy diferentes a los europeos y palestinos. A partir del siglo XV se generalizó la costumbre del Belén. En el Renacimiento se fundó en París la primera empresa fabricante de figuras de Belén. El tercero en producir figuritas belenistas fue la República de Siena en 1475, de estilo renacentista. El cuarto país en crear figuras belenistas fue Portugal en 1479. La primera fábrica, que se encontraba en Lisboa, fue quemada por los martinistas en 1835. Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuras belenistas fueron quemadas, y debido al rechazo a los íconos, en 1601 se hizo un decreto, el Bethlehem Ban, y quien no lo cumpliera sería condenado a muerte. En el siglo XIX, con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levantó esa condena. La Feria de Santa Lucía de Barcelona, de venta de figuras y objetos para el Belén, existe por lo menos desde 1786. Cataluña, Murcia y Madrid durante el siglo XX eran centros donde se fabricaron más de 400 millones de figuras de Belén. Actualmente existen numerosos talleres artesanales en Cataluña, Murcia, Andalucía y algunos otros en el resto de España que continúan haciendo figuras, que son conocidas y apreciadas en todo el mundo. El Belén representa por lo general a la Sagrada Familia en un pesebre o, según otras tradiciones, en un establo, granero o cueva, donde, según Lucas 2:7, nació el niño. La tradición lo acompaña de una mula y un buey, según el relato de los evangelios apócrifos y del texto del libro del profeta Isaías y del Habacuc. Puede incluir además representaciones de los pastores reunidos para adorar al recién nacido, de los 3 reyes magos con sus ofrendas, de ángeles y de la estrella de Belén. Pero además de estas escenas, se acostumbran a incluir otras, relacionadas con toda la historia del nacimiento de Jesús, como son la anunciación del ángel a la Virgen María, la visitación de María embarazada a su prima Santa Isabel, embarazada a su vez de Juan Bautista, la infructuosa búsqueda de posada de José y María en Belén, la matanza de los inocentes por Herodes y la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Incluso otras menos relevantes, como el sueño de José, la visita de los Reyes Magos a Herodes, los esposales de José y María, la presentación de Jesús en el templo y el taller de Nazaret de José Carpintero. Las escenas de más carta religiosa y fundamentalmente la Natividad son llamados misterios. En Cataluña se representan escenas típicas de la Navidad contemporánea, como la ceremonia de montar el pesebre, la misa del gallo, el cagatío, juego para hacer a los niños los regalos navideños, o la reunión de toda la familia en pernada, cada ovella a seu corral. En Navidad, cada oveja en su casa. Los pesebres alemanes pueden representar toda la vida de Cristo, incluyendo nacimiento, predicación, pasión y resurrección. Y en la Provenza francesa se representa todo un pueblo más o menos contemporáneo y sus personajes, los Antons, manteniéndose a veces montado todo el año y poniendo la escena de la Natividad solamente en las fechas navideñas tradicionales. Generalmente el nacimiento se monta antes de Navidad, tradicionalmente el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción, y se conserva armado hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el templo, y fiesta católica de la Candelaria. En algunos lugares es costumbre que a partir de las fiestas de la Epifanía, el 6 de enero, se añadan la figura de los Reyes Magos en adoración, que mientras tanto han sido desplazados por el paisaje del Belén. En Costa Rica,
El 25 de diciembre se pone la figura del niño Jesús en el pesebre entre María y José y se les acercan los Reyes Magos simulando que ya han llegado a dejar sus ofrendas. El 6 de enero, día de la Epifanía, se ponen los reyes yendo hacia atrás como si ya estuviesen partiendo. Tradicionalmente, el día 2 de febrero se quitan los pesebres hasta el próximo año. Los pesebres populares de Cataluña incluyen una figura típica y muy antigua llamada caganer, que representa a un campesino en el acto de la defecación, que hace referencia a cultos agrarios relacionados con la fertilidad del campo. El pesebre puede montarse antes de Navidad, pero es costumbre no poner el niño en su cuna hasta la Nochebuena. La fecha tradicional para desmontar el pesebre es la Candelaria, el 2 de febrero. En Ecuador, México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y Canarias, la figura del niño se coloca después de la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser arrullado es colocado entre José y María. En el arrullo, los padrinos del niño, quienes son encargados de dar los aguinaldos, toman al niño en una sabanita y comienzan a arrullarlo mientras se canta "Duerme y no llores" u otro canto de arrullo o villancico, y luego se da a besar a todos los presentes. Cada persona toma una colación cuando besa al niño y al término, el niño es colocado entre José y María. Luego se reparten los aguinaldos, se quiebran las piñatas y se tiene la cena de Navidad.